Nuevamente todos sean bienvenidos, todos aquellos que están ingresando y que al principio no nos vimos, pero que están también participando de estas reuniones en las cuales nosotros estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Y en esta noche queremos avanzar en el capítulo 9. Ya lo hemos leído en la semana anterior y queremos, si es posible, ir al capítulo 10 también. Vamos a hacer una lectura a la parte que nos estuvo faltando y luego vamos a hacer una introducción donde vamos a hacer un repaso de los capítulos previos. En la semana anterior estuvimos estudiando la quinta trompeta y este capítulo 9 de Apocalipsis es un capítulo bastante extenso en el cual Juan, el apóstol y también conocido como el teólogo, hace una descripción detallada del juicio asociado a la quinta y a la sexta trompeta. La quinta trompeta, entonces, en la semana anterior estuvimos estudiando y viendo distintos tipos de interpretaciones que se suelen dar a este capítulo, y al final, bueno, dimos una interpretación a la cual personalmente nosotros nos adherimos, y luego llegamos al capítulo 6 y lo dejamos ahí en pausa hasta este sábado. Me gustaría por eso dar una lectura de la sexta trompeta que está en el versículo 13 del capítulo 9 y que dice así: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver ni oír ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Hasta allí, entonces, esta lectura de este capítulo 9, que era lo pendiente. Nuestro bosquejo, el cual estamos nosotros estudiando, ¿verdad? Habíamos visto entonces de que el séptimo sello abarcaba el capítulo 8, versículos 1 al 5, donde se abría este séptimo sello, el Cordero lo abría, y había una serie de ángeles, 7 ángeles, cada uno asociado a una trompeta. En el capítulo 8 vimos el toque de las trompetas, las primeras cuatro trompetas. Y luego tenemos la quinta, sexta y séptima trompetas, que aparte de ser llamadas juicios de las trompetas, se asocian a lo que podemos denominar los ayes. Ay es una expresión de origen hebreo que se refiere a algo doloroso que se ejecuta, en este caso en la forma de un juicio sobre la tierra. Y luego llegamos al capítulo 10, que aún no lo he leído, pero a ver si podemos llegar, en el que hay un interludio. Si ustedes se fijan en este bosquejo, aquí abarca las 7 trompetas, pero aquí cuando llegamos a la sexta,
Estamos saltando un capítulo, o sea que este interludio en realidad tendría que estarlo acá, solo que de manera didáctica, para tener en orden las 7 trompetas, puse de esta forma el bosquejo. Porque hay como una especie de pausa entre la sexta trompeta y la séptima trompeta, donde son descritos algunos eventos que vamos a estudiar, seguro en esta, la próxima y la siguiente, subsiguiente semana. Para hacer un repaso a estas trompetas, hemos hecho un bosquejo en el cual nosotros describíamos cada uno de los ángeles asociados a un toque de trompeta, el texto en el cual se encuentra esto reflejado, hasta la sexta trompeta, ¿verdad? La séptima es la que vamos a dejar pendiente aún, y los juicios que caen sobre la humanidad, y no solo sobre la humanidad, sino también sobre la misma creación. Y acá, por ejemplo, el toque de la primera trompeta es granizo, fuego y sangre, principalmente afectando a la tierra, árboles y la hierba verde. El toque de la segunda trompeta es descrito como algo parecido a una gran montaña que cae a la tierra, en realidad cae al mar, ¿verdad? Al mar Mediterráneo, y son afectados tanto el mar como los seres marinos y también barcos, que evidentemente tienen sus conductores que son seres humanos. La tercera parte. El tercer ángel, asociado a la tercera trompeta, el juicio es la caída de una gran estrella cuyo nombre en griego es Absinto, que provoca que los ríos y las fuentes se tornen amargas. El cuarto ángel, asociado a la cuarta trompeta, provoca una herida, digamos un daño, que ocasiona que el sol, la luna, las estrellas y el día, tanto como la noche, sean afectados en la tercera parte de ellos. Y luego llegamos a la quinta trompeta, que estudiamos el sábado pasado, donde se menciona la caída de una estrella, aunque esta estrella vimos que es una representación de manera simbólica, y vimos también de que en la cultura y en la tradición hebrea a veces los ángeles son denominados estrellas. En este caso, esta estrella, lo que probablemente sea por la asociación que tiene, ¿verdad? A un ser maligno, a un ángel caído, y algunos comentaristas inclusive lo asocian a Satanás. Pero eso es una especulación. Lo que sí podemos saber es que es un ángel caído. Y donde desata una horda de seres parecidos a langostas, porque se hace una comparación entre la plaga de langostas de Egipto y también la plaga de langostas que a veces azota a la tierra de Israel, para hablar de una invasión. Y vamos a ver un poquito las distintas interpretaciones también que se asocian a estas fuerzas, a estas hordas de langostas. En el caso nuestro hemos interpretado como si representaran fuerzas demoníacas. Y lo que ocasiona no es la muerte, sino la tortura a los hombres. Este es el primer juicio, por lo menos de las trompetas, que se asocia directamente con el hombre. Y luego el sexto ángel, la sexta trompeta, nos habla de 4 ángeles que son liberados, y estos ángeles están bien localizados en la zona del río Éufrates. Algo muy interesante es de que, por ejemplo, cuando estuvimos estudiando algunos de los juicios, ya hemos podido localizar inclusive la zona desde donde van a surgir. Cuando hablamos también de esta gran montaña que cae, ¿verdad? Estamos viendo de que cae sobre el mar, y la palabra griega que utiliza es la palabra para definir el mar Mediterráneo. Y en este caso también otra localización es mencionada, que es el Éufrates. En este juicio, una tercera parte de la humanidad muere. Ese es el resumen. Vamos a ver algunas interpretaciones alternativas a lo que estuvimos estudiando en la semana anterior. Y vamos a dar la justificación por qué nos inclinamos a pensar de que realmente lo que representan son fuerzas demoníacas. Cuando hablamos de la quinta trompeta, Matthew Henry, un gran comentarista de las Escrituras, hace una interpretación alegórica de este capítulo, donde dice que este quinto ángel él lo asocia con un obispo. Evidentemente un obispo que cae, o por lo menos apostata de la fe.
y que mediante la herejía seduce a los que no son creyentes. Entonces él interpreta de que este ángel que abre el pozo del abismo es un ser humano, un obispo, que mediante la herejía seduce a los que no son creyentes. Es decir, sería como una especie de personificación de las langostas como la herejía. Esta es la interpretación que le da Matthew Henry, un comentarista bastante reconocido de las escrituras. Eliot, que es un intérprete más historicista, él alude y dice que estas langostas representarían a las invasiones de los turcos a Europa, porque este tipo de intérpretes generalmente asociaba los eventos del Apocalipsis a cosas que sucedían en Europa. O sea, esto generalmente los intérpretes modernos lo cuestionan porque hace que todo el libro Apocalipsis se relacione o con historias de la Reforma, de la Contrarreforma, las invasiones de los turcos, las historias de los papas. Pero era la interpretación que generalmente seguían los reformadores. La mayoría de los reformadores seguía una interpretación historicista. Darby, que es un intérprete ya del siglo XIX, entre el siglo XX, él, de similar forma que Matthew Henry sostenía de que las langostas representaban entonces la apostasía. Ahora, tenemos otros intérpretes que son más nuevos, y algunos de ellos que tampoco son tan nuevos, ¿verdad? Como Andrés de Cesarea, otro intérprete que estuve estudiando era Larkin, John MacArthur, Kistemaker, que justamente fue el comentario que estuve compartiendo la anterior ocasión con todos ustedes. Ellos aluden y sostienen de que en realidad estas langostas lo que simbolizan o representan son fuerzas demoníacas. Entonces esas son las interpretaciones alternativas a la interpretación que nosotros le dimos, ¿verdad? Con la que nosotros nos quedamos más es con la última interpretación, justamente porque entendemos por el contexto que se refiere principalmente a un ángel caído. Si nosotros volvemos a repasar, ¿verdad? Lo que estuvimos viendo en el toque de la quinta trompeta, vemos la figura de un ángel, el quinto ángel, que al ejecutar su trompeta cae una estrella. Y como habíamos asociado con algunos libros, el libro de Jueces 5:20, suelo utilizar también algunos libros apócrifos porque nos permiten conocer también el contexto de las interpretaciones de la literatura que corresponde a este género, que se llama la literatura apocalíptica. Primera de Enoch 21:6 y Primera de Enoch 88:1, que aluden de que las estrellas representan a ángeles caídos. Y a este ángel se le da la llave del pozo del abismo, lo que nos habla de una autoridad que es delegada por Dios. El abismo, como habíamos visto la semana anterior, siempre está asociado con el lugar de encierro de los demonios. Además, este personaje que es descrito como una estrella, ¿verdad? Tiene una llave y abre el pozo del abismo, nos habla de que tiene voluntad e intelecto y sale un humo de ese pozo que oscurece el sol y de este humo salen las langostas, que justamente se asocian a las 10 plagas de Egipto. Una de las plagas de Egipto, en el tiempo en que el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, era la plaga de langostas. Y el periodo en que Israel sufre a veces ataque de langostas es de mayo a septiembre, o sea que estamos en el periodo en que suelen nacer, crecer y morir las langostas. Por eso se habla que digamos, este evento asociado a la quinta trompeta dura 5 meses, literales. Y luego vimos también que el abismo en la literatura del Antiguo Testamento es un lugar similar al Seol. En el Nuevo Testamento es descrito como el lugar donde van los demonios. En el episodio, por ejemplo, del endemoniado Gadareno, y este ángel o estos ángeles caídos que son los demonios, le ruegan a Cristo de que no los envíe al abismo, no los torture antes de tiempo. Vemos también que del abismo surge el anticristo. Así que el abismo siempre está asociado a la actividad demoníaca. También hablamos de que estas langostas tienen el poder
como el de los escorpiones, que en el Nuevo Testamento, especialmente en Lucas 10:19, habla de serpientes y escorpiones como las fuerzas del enemigo. Y también, por eso es que descartamos que pudiera ser un ejército o una invasión de los turcos como sostenía Eliot o algunos intérpretes historicistas, porque un ejército generalmente no tortura, sino lo que hace es matar a las personas. Sin embargo, este ejército, que creemos es demoníaco, ejerce un tiempo limitado de 5 meses en el cual ejecuta tortura sobre los hombres. Lo que no sabemos es si se refiere a una tortura física, aunque dice que es similar a la picadura de un escorpión, o es una manera, digamos, simbólica de referirse a una especie de vejación a nivel espiritual. También es un tiempo en el que se asocia lo que es el primer ay, ¿verdad? Y la descripción de estas fuerzas, de estas langostas, son tomadas todas del libro de Joel. Esta era la imaginación de un dibujante para representar lo que está descrito en el libro de Apocalipsis, pero que en un lenguaje simbólico lo que hacen es hacernos ver de que este ejército está organizado, caballos dispuestos para la batalla, con coronas que parecen de oro, nos hablan de una autoridad que si bien es delegada, pero es limitada. Nos habla de las caras como rostros de humano, de su inteligencia. Nos habla del cabello como de mujer y habíamos hablado de que esto se refería en la cultura hebrea al encanto y la seducción, que los dientes eran como de león, su ferocidad, que tenían corazas como corazas de hierro que están predispuestas y organizadas, también de su poderío porque tenían colas parecidas a escorpiones y aguijones y en sus colas poder para hacer daño por un periodo de 5 meses. Además que tenían un rey. Curiosamente, cuando habla el Antiguo Testamento de las langostas, nunca describe a las langostas como insectos que no tienen rey. Sin embargo, acá en el libro Apocalipsis habla de un ejército de langostas de manera alegórica y nos dice que el rey de ellos o el líder de ellos se llama Abadón y en griego Apolión. Algunos asociaron a este ángel con Satanás, otros asociaron, otros intérpretes, como el lugarteniente de Satanás, como una especie de demonio de alto rango. Esta es una descripción que nos da Apocalipsis para que podamos entender que realmente el ejército del enemigo es un ejército que está organizado y está predispuesto para la batalla, en este caso una batalla espiritual, pero el principal objeto de ataque de este ejército va a ser la humanidad y aquellos específicamente que no tengan el sello de Dios en sus frentes, porque tenemos que entender que en este tiempo de la gran tribulación van a haber muchísimos hombres que sean salvados. Nos habla la Biblia de una multitud de 144,000 sellados que son del linaje de Israel. Y también nos habla de una gran multitud de toda lengua, tribu, nación, de toda raza, de toda tribu, que también son salvados en este tiempo de la gran tribulación, pero en un contexto de persecución, de muerte a los santos, y también en un contexto en el que muchas personas se rebelan contra Dios y sufren las consecuencias de estos juicios. Llegamos entonces a la sexta trompeta. Ya hemos leído entonces esta porción de la palabra de Dios y lo que vamos a hacer es comentar. Leímos entonces los versículos 13 al 21 y vamos a repasar el verso 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Entonces, este sería el segundo ay, la sexta trompeta. El sexto ángel toca su trompeta y se escucha una voz. Esta voz surge directamente de los cuernos del altar. Entonces, cuando uno a veces escucha o lee esta expresión cuernos del altar, a veces no entendemos a qué se refiere, ¿verdad? En esta imagen ustedes ven a un sacerdote hebreo del tiempo del templo de Salomón, una representación. Y acá tenemos al Mizbeach, del altar del incienso, el incensario. Y aquí es donde se quema. Y si ustedes se fijan, en cada una de sus esquinas tiene una especie de cuerno. Entonces, esta es la representación que había en el templo de Salomón y que nosotros entendemos que el libro de Apocalipsis lo que quiere siempre darnos a mostrar es de que
lo que ocurría en el templo y en el tabernáculo era en representación de lo que estaba sucediendo en el cielo. Y este altar del incienso, por lo menos es una copia de algo similar o un objeto que hay en el cielo donde mora la misma presencia de Dios. O sea que lo que se describe es allí como una especie de servicio, eh, como una especie de acto de adoración constante a Dios. Y lo que Moisés hizo realmente fue copiar esto con un modelo que Dios mismo le mostró, para reflejarnos que lo que está arriba es similar a lo que está abajo. Y para que puedan los judíos, mediante estar y participar de todo esto, ver los planes de Dios para toda la humanidad y también entender el lugar que ellos ocupaban, entender a Cristo, entender el Mesías, la necesidad de su muerte. Y lo más triste es que a pesar de todo esto que ellos tuvieron, la gran mayoría de ellos rechazó al Mesías y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Entonces la voz surgía de entre los cuatro cuernos del altar del incienso. Volvemos a nuestra descripción. En hebreo el concepto es Bat Kol. Bat Kol significa la hija de la voz. Es una figura que aparece constantemente en el Talmud, que habla a los profetas, que habla a aquellos sabios que son descritos en el Talmud y también en el Antiguo Testamento, y representa la voz y digamos, la voluntad de Dios de una manera audible para ellos. En este caso, Juan es testigo de esto. Se escucha una voz que surge del medio de los cuernos del altar del incienso y este ángel toca esta trompeta y la voz le dice al sexto ángel que tenía la trompeta: desata, dice el verso 14 del capítulo 9 de Apocalipsis, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Entonces aquí el evento que es descrito es la liberación de cuatro ángeles que están atados. Entonces, al estar atados, estar encadenados, ya nos da una alusión de que estos cuatro ángeles no son ángeles, digamos, de aquellos que están en la presencia de Dios, sino son ángeles caídos, porque se asocia a que están encadenados, imposibilitados de actuar. Y nos describe el lugar exacto donde ocurre esto. Están atados junto al gran río Éufrates. El río Éufrates es un río bastante mencionado en las escrituras porque justamente era el límite del huerto del Edén, del Gan Edén. Era el río que estaba en el límite del huerto de Edén. Y yo creo que va a ser más factible si vemos esta representación. Es un mapa que nos muestra entonces esa zona. Acá está el continente europeo, el Mar Negro, el Mar Caspio, la zona de Rusia, el continente asiático. Aquí está Turquía. Justamente el río Éufrates nace en Turquía, recorre la tierra de Siria, viene a la zona de Irak y luego va al Golfo Pérsico. Aquí está el otro río que también es mencionado en el libro de Génesis, el río Tigris. Esta zona en la antigüedad era llamada Mesopotamia y es prácticamente la cuna de la civilización. La misma Biblia describe que este lugar era el lugar donde se encontraba el huerto del Edén. Y justamente el río Éufrates era el límite, uno de los límites del huerto del Edén. En la antigüedad esto se llamaba la media luna fértil y grandes civilizaciones surgieron aquí. Inclusive Abraham, el patriarca, estuvo asociado mucho a esta zona de la tierra, la Mesopotamia, que significa la que está entre los dos ríos, por la mención al río Éufrates y al río Tigris. Ahora, aparte de ser el lugar donde estaba el huerto del Edén, también es el límite de la tierra de Israel. Evidentemente la tierra de Israel está en esta zona más o menos. Creo, si no me equivoco, esta zona sería la tierra de Israel, es pequeñísima comparado con el límite que la Biblia le da a la original tierra de Israel y que según los profetas también va a ser restaurado como al principio. Eso especialmente es descrito en el libro de Ezequiel.
Es por así decir, nos está diciendo, la tierra de Israel va a ser todo esto, y el límite de la tierra de Israel dado por Dios es el Éufrates. Y estos ángeles, 4 ángeles, están atados en este lugar. Evidentemente, esto es en una visión espiritual que logra ver el, el apóstol Juan. Acá están los textos que apoyan eso, ¿verdad? Si ustedes buscan en Génesis 2.14, van a darse cuenta entonces que la Biblia menciona en el huerto de Edén como al río Éufrates. Y también Éxodo 23.31, que es el texto que menciona el límite de la tierra de Israel junto al río Éufrates. Este era el lugar entonces donde estaban estos 4 ángeles, que asumimos que son ángeles caídos que están encadenados, imposibilitados de actuar. El verso 15, hasta su liberación, dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Entonces acá nosotros podemos entender mediante este versículo que al ser desatado significa ser liberado en su poder para actuar. Es una autoridad delegada que forma parte del plan soberano de Dios, porque dice, está determinado en la hora, el día, el mes y el año. Y la finalidad. La finalidad es la destrucción de la tercera parte de los seres humanos. Que si nosotros calculamos a la cantidad de personas que hoy existe, serían aproximadamente, si esta trompeta sonara hoy, serían 2.600 millones de personas muertas por, digamos, la liberación de este ejército, estos 4 ángeles. Estos 4 ángeles, dice, no están solos, sino que dice el verso 16, están acompañados de un ejército. El número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Es decir, que el libro de Apocalipsis describe exactamente y Juan escuchó, porque Juan es el que escribe acá, yo oí su número, es la cantidad de, digamos, de seres espirituales que conforman este ejército numeroso guiado por estos 4 ángeles. 200 millones. Vamos al verso 17, dice, y así vi en visión de los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro, de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Entonces vamos a ver, hace una descripción. Acá hice una acotación justamente a esta parte del texto. Esta es la respuesta a la oración de los mártires. Cuando nosotros estudiamos a los mártires en el capítulo 6 de Apocalipsis, habíamos visto que estos mártires asociados a los sellos estaban clamando a Dios, Señor, ¿hasta cuándo, Señor santo y justo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Recuerden de que en el tiempo de la gran tribulación va a haber muchas personas que crean en Cristo, que sean salvadas y que mueran por causa del testimonio de Cristo Jesús. Y esta muerte ocurrirá a manos de gente que odia y aborrece a Dios, gente que odia y aborrece a Cristo. Es decir, todo esto que ocurre en el gobierno del anticristo y que está escrito aquí en el libro de Apocalipsis va a ocasionar entonces la muerte, la inmolación de muchas personas que crean en Cristo. Y estos mártires de Jesús, bueno, en este sello que habíamos leído en el capítulo 6, estaban clamando por una vindicación y esta es la respuesta, la sexta trompeta. Ahora hay una descripción. Evidentemente, si son 4 ángeles, que suponemos y asumimos son ángeles caídos, esto se denomina el segundo ay, y están acompañados de un ejército que en este caso sí van a ocasionar la muerte de las personas, porque lo que era descrito como langostas era ocasionar tortura a los seres humanos. Pero en esta porción del capítulo 9, la finalidad es matar. Y es descrito este ejército de demonios en los versículos 17 al 19. Nos dice, por ejemplo, que los jinetes tenían
corazas color de fuego, de jacinto y de azufre. Sus corazas nos hablan de su invencibilidad. Dice que las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Es como una especie de descripción de un querubín, pero un querubín infernal. Cuando nosotros también estuvimos estudiando el trono de Dios y comparado con la literatura de los Eijalot y también la literatura del Maaseh Merkabah, estuvimos estudiando de que realmente Ezequiel describe una serie de seres angelicales que los denomina querubines y que tienen, digamos, rostros de un animal, piernas de seres humanos, alas de águila, los tetramorfos que les denominé en el anterior sábado. Pero acá hay una especie de querubines también, pero son querubines de origen infernal, por la descripción que hace. Por lo menos esto era lo que la visión de Juan lograba, o lo que él veía en visión que representaban. Estas cabezas de caballos como cabezas de leones nos hablan de su ferocidad. De sus bocas se salía humo, fuego y azufre, su poder. Y tenían colas semejantes a serpientes, su origen demoníaco. Y ahora, también hay algo triste en esta porción del capítulo 9, que es lo que está escrito en en el versículo 20 y 21. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos, porque acuérdense, la tercera parte, un gran número de personas son muertas por este juicio. Y los que quedan vivos, dice, los que no fueron muertos con estas plagas, se describe claramente como plagas. Las plagas son juicios de Dios, así como Él ejecutó juicios en Egipto, en este tiempo del fin los ejecutará sobre la humanidad porque la humanidad se aleja de Dios y se rebela contra Él. Dice, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. O sea que aquí hay como una especie de tenacidad en permanecer en ese estado de apostasía, en ese estado de rebelión contra Dios, en ese estado, digamos, de animadversión contra Dios. Las personas que queden vivas después de estas plagas, aún a pesar de estas plagas, seguirán en su rebelión a Dios. Y eso es claro, nosotros mismos hoy en día somos testigos de esto. Miramos una, digamos, una tremenda pestilencia que está azotando a toda la tierra, a todo el mundo y matando a muchas personas. Y hay personas que se vuelven a Dios a través de estas circunstancias adversas, pero así también hay miles de personas que se rebelan y se siguen rebelando contra Dios. Esa es la naturaleza, parece caída del ser humano, la de rebelarse contra Dios. Por eso es que nosotros tenemos que estar realmente muy agradecidos a Dios si es que le conocemos, porque Él, a través de su Espíritu Santo, ablandó ese corazón de piedra que cada ser humano tiene y que el pecado original, ¿verdad? Realmente la culpa de Adán y Eva, el pecado original, hicieron de que el ser humano nazca en pecado e inclinado hacia el mal y con la imposibilidad de obrar el bien. El hombre en su estado natural nunca elige lo bueno, siempre elige lo malo. Y lo poco bueno que tiene el hombre es remanente de esa naturaleza con la que Dios nos creó. Por eso, aún en el tiempo del fin, viendo todos estos juicios, nosotros diríamos, bueno, ¿cómo uno no arrepentir? No se va a arrepentir si ve todo esto. Pero la gente va a seguir persistiendo en estos actos de rebelión contra Dios. Esta falta de arrepentimiento es descrito. Dice, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Es decir, va a haber una adoración a los demonios, va a haber adoración a ídolos, homicidios, va a haber también hechicerías, inmoralidad y robos. Tengo una diapositiva donde nosotros podemos ver
Lo que van a hacer, o sea, yo sé que el pecado va a ser total, ¿verdad? La gracia va a abundar, pero o sea, la gracia va a sobreabundar, pero el pecado también va a abundar. Y son mencionados directamente estos seis por el libro de Apocalipsis. Uno es la demonolatría, la adoración de las fuerzas demoníacas. Como leímos en el capítulo 9 anteriormente, las fuerzas demoníacas son muy seductoras y muchas personas son capaces de vender todo lo que tienen, su propia alma y su propia salvación, por así decirlo, ¿verdad? De una manera metafórica, ¿verdad? Al diablo, a los demonios, a las fuerzas demoníacas con tal de obtener o éxitos o más dinero o, no sé, lo que el hombre siempre quiere. En el tiempo del fin, la gente va a seguir adorando a los demonios. Y es curioso, ¿verdad? Cuando Pablo describe a la idolatría, siempre la asocia a la adoración a los demonios, pero el libro Apocalipsis hace una distinción entre ambas cosas. Quiere decir de que estas fuerzas demoníacas van a adoptar formas que van a permitir que la gente los adore. No sabemos bajo qué formas. De hecho, que si nosotros miramos, la idolatría sí o sí representa adoración a demonios. La falsa religión también representa adoración a los demonios. El segundo pecado que es mencionado aquí en esta porción del capítulo 9 es la idolatría, que es el representar los falsos dioses. Porque nuestro Dios, como le dijo al pueblo de Israel cuando yo estuve con ustedes en el monte, en el Sinaí, ustedes no vieron ninguna imagen mía. Por eso Él nunca quiso que ser adorado bajo la forma de ninguna imagen. Entonces ya desde la cristiandad, y con cristiandad yo me refiero generalmente al catolicismo romano, a veces a la iglesia ortodoxa griega, ellos cayeron ya en este pecado siempre, ¿verdad? Al representar a Dios bajo formas o bajo imágenes. Pero no olvidemos que la idolatría también es sustituir al Dios verdadero por la adoración de algo que es falso. Es decir, un ídolo puede ser un falso Dios, pero también puede ser el dinero, puede ser también el trabajo, puede ser un ídolo humano. La humanidad constantemente está en busca de ídolos. Eso es lo que la humanidad busca y que nosotros debemos rechazar, no caer en este tipo de idolatría. Hoy en día la gente busca algún artista para idolatrar, algún deportista para idolatrar. Esto es pecado. Y la gente que vive en la gran tribulación tampoco se va a arrepentir de esta idolatría. También se mencionan los homicidios. En el contexto en que estamos hablando con respecto a la gran tribulación, entendemos que es la muerte a aquellos santos que vivan en la gran tribulación y que están orando a Dios para que Dios tome venganza de sus homicidios, porque esta gente va a perseguir a aquellos que crean en Cristo Jesús. Habla también de hechicerías y la palabra griega para hechicerías es la palabra farmakeia. Esto alude a la magia y a las drogas alucinógenas. Ustedes saben que hay muchas religiones falsas, que utilizan drogas alucinógenas para inducir estados de éxtasis a las personas, para que ellos puedan tener mayor, digamos, comunión con el mundo espiritual, algo que Dios eh, no permite. El hombre fue creado con la capacidad de comunicarse con el mundo espiritual, pero esta capacidad fue vedada, por así decirlo, por Dios porque justamente su naturaleza es una naturaleza que cayó en pecado, pero el hombre constantemente busca maneras de poder comunicarse con este mundo espiritual. Así que esto de farmaqueia puede hacer alusión al uso de la magia, la hechicería o también puede hacer alusión al uso de drogas alucinógenas. El quinto pecado es la inmoralidad y la palabra griega es porneia. La palabra porneia es una palabra muy amplia que se refiere a todo tipo de relación que está vedada por la palabra de Dios. Sea esta, no es solamente la fornicación, adulterio, el incesto y todo tipo de pecado que es descrito en el libro de Levítico. Y finalmente el robo, el hurto. De estos pecados entonces las personas no se arrepintieron o no se van a arrepentir según creemos que esto es todavía a futuro. Llegamos al interludio. El interludio es el capítulo 10,
No lo vamos a leer todo, solamente vamos a avanzar a los primeros textos. Dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, poderoso, envuelto en una nube y con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Entonces aquí Juan hace un interludio. Interludio es como una especie de pausa entre el sexto, digamos, la sexta trompeta y la séptima trompeta para hacer una descripción. Un ángel poderoso. Nos habla un ángel poderoso. Otro ángel. No se menciona cuál ángel es, pero es un ángel poderoso. No uno de los ángeles de las 7 trompetas, sino uno diferente. Nos habla de su autoridad, porque se lo describe como poderoso, además de que su tamaño es enorme, por lo menos en la descripción que hace Juan, dice, yo lo vi con un pie en la tierra y otro pie en el mar, su autoridad, y dice que está envuelto en una nube. La nube siempre nos habla, tanto en Éxodo 16:10 como en Isaías 19:2, 1, perdón, de la presencia de Dios y también del juicio de Dios. Si nosotros leemos, por ejemplo, Isaías capítulo 19, verso 1, que quiero compartir con ustedes este texto. Dice así la palabra de Dios. Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Es decir, eso representa tanto la presencia de Dios como el juicio de Dios. Por eso se nos describe un ángel con estas características. Y también dice que tiene el arco iris sobre su cabeza. El arco iris siempre representa lo que es descrito en Génesis 9, el pacto noágida, el pacto de Dios con Noé. Cuando Noé salió de esta especie también de tribulación y de juicio que fue el diluvio universal, él hizo un sacrificio a Dios y Dios hizo un pacto con él. Y como señal del pacto surgió el arco iris. Por eso es que el arco iris realmente, la representación real, no es del mundo homosexual, sino el arco iris verdaderamente lo que representa es el pacto que Dios hizo con Noé y a través de Noé con toda la humanidad. Que él no destruiría más por agua a la humanidad. El rostro de este ángel, dice, es como el sol. Y esto se compara mucho a Cristo, porque Cristo también en el libro de Apocalipsis es descrito con un rostro como de sol. Nos habla entonces del esplendor que tiene este ángel. No es Cristo Jesús, porque si nosotros miramos más adelante, este ángel hace un juramento por aquel que vive por los siglos de los siglos. Por ende es un ser creado este ángel, pero tiene características similares porque sale de la misma presencia de Dios. Es su esplendor. Y sus pies son como columnas de fuego. También esto nuevamente hace alusión en la visión que se hace de Cristo Jesús en el capítulo 1 de Apocalipsis. Dice que Él tiene sus pies como bronce bruñido. Nos hablan de la fortaleza de este ángel. Este es un ángel entonces poderoso, con autoridad, con juicio de Dios, que aún a pesar de este juicio de Dios, el arco iris representa la misericordia sobre los justos. Acuérdense que en el juicio del diluvio, los que no aceptaron, no creyeron en el mensaje de Noé fueron los que murieron, con un esplendor y con una fortaleza bastante magnífica. Esta es solamente una representación pictórica del ángel para tratar de ilustrarnos y que se fije también en nuestra memoria, ¿verdad? Sus pies sobre la tierra, el otro sobre el mar, con un librito sellado, él levantando la mano derecha al cielo para hacer un juramento con un arco iris. Solamente una representación.
Y él tenía, dice, un librito abierto. Esto hace alusión a Ezequiel capítulo 2, versículo 9. También tenía el pie sobre el mar, también sobre la tierra, un pie sobre el mar y otro pie sobre la tierra. Nos habla de dominio absoluto sobre toda la creación. Es un ángel de dimensiones gigantes. Su voz es descrita también. Dice, clamó a gran voz, el verso 3 del capítulo 10, como ruge un león. Nos habla entonces, la palabra griega ahí es un grito de venganza de lo terrible de los juicios de Dios sobre la humanidad. Y habla también de 7 truenos. 7 truenos. Y 7 siempre es el número de la plenitud, de la perfección. El 6 representa al hombre por ser incompleto y no llegar a la plenitud de 7. El 7 es el número que representa la perfección. Y que en realidad más que un trueno lo que hace es emitir palabras, pero estas palabras están selladas. Si bien el libro de Apocalipsis representa revelación, hay cosas que permanecerán todavía selladas hasta el tiempo en que sucedan. Así también el libro de Daniel habla de que Daniel tenía que sellar ciertas partes de este libro para que sean entendidas al final de los tiempos. En el caso del libro de Apocalipsis hay cosas que van a ser selladas todavía hasta el tiempo del fin. Es decir, a medida que transcurra más tiempo, la gente va a entender mejor a lo que se refiere el libro de Apocalipsis. Y este ángel hace un juramento. En el versículo 5 y versículo 6 dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo, la mano derecha, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Es decir, tiempo ya no habrá más, es la traducción literal de esta frase. No habrá más dilación, ya no hay más tiempo. Cuando se llegue a este momento de la historia, ya no se tardará la ejecución de la séptima trompeta. En el tiempo del séptimo ángel, el misterio será consumado, dice. Sino, verso 7, que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios, aquello que todavía está oculto, aquello que todavía no está plenamente revelado, entonces todo esto se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Todo esto que habla tantos profetas de Dios, entre ellos Daniel, que menciona mucho acerca del tiempo del fin, va a ser consumado en el tiempo del toque del séptimo ángel. Por eso es que entendemos de que este toque de trompeta es algo todavía futuro. No adoptamos la interpretación histórica porque acá alude claramente de que el misterio de Dios va a ser consumado recién en el toque de del séptimo ángel, de la séptima trompeta. Con eso llegamos hasta aquí hoy. Quisiera concluir leyendo una porción de la palabra de Dios. Este es un salmo que dice así. Es el Salmo 29, en una versión un poquito más fácil de entender, ¿verdad? Si ustedes quieren buscar. Y justamente lo busqué específicamente en esta ocasión en alusión a los 7 truenos. Porque la palabra, la voz del Señor, que es una voz de trueno, en este salmo es mencionada 7 veces. Justamente por eso elegí a propósito este salmo, el Salmo 29. Y dice así, honren al Señor, oh seres celestiales, los ángeles. Honren al Señor por su gloria y fortaleza. Honren al Señor por la gloria de su nombre. Adoren al Señor en la magnificencia de su santidad. La voz del Señor resuena sobre la superficie del mar. El Dios de gloria truena. El Señor truena sobre el poderoso mar. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor parte los enormes cedros. El Señor hace pedazos los cedros del Líbano. Hace brincar como terneras a las montañas del Líbano. Hace saltar el monte Hermón como a un buey joven y salvaje. La voz del Señor resuena con relámpagos.
La voz del Señor hace temblar al lugar desolado, el Señor sacude el desierto de Cádiz. La voz del Señor retuerce los fuertes robles y desnuda los bosques. En su templo todos gritan, gloria. El Señor gobierna las aguas de la inundación. El Señor gobierna como rey para siempre. El Señor le da fuerza a su pueblo. El Señor lo bendice con paz. En este salmo se describe un Dios grande, poderoso, majestuoso y ejecutor de juicios, que humilla realmente el orgullo del hombre, humilla el poderoso mar, humilla los cedros majestuosos del Líbano, que hasta el día de hoy están en su bandera, que eran los cedros más hermosos, de los cuales se construían enormes edificaciones. Hace saltar al monte Hermón, que fue el monte del juramento de los ángeles caídos. Hace temblar el desierto de Cádiz. Los fuertes robles describe al orgullo del hombre. El Señor es rey, reina, aún en medio de todas las circunstancias sigue siendo el rey. Y sobre todo una promesa para nosotros: el Señor le da fuerza a su pueblo y nos bendice con paz. Paz es una palabra hebrea, shalom, que significa estar completo, estar pleno, no necesitar nada. Ese es el estado que solamente aquel que conoce a Dios, puede tener. Y con esto entonces concluimos esta enseñanza del día de hoy. Bien, con esto entonces finalizamos la enseñanza de esta noche. Espero que haya sido de bendición para todos ustedes, que el Señor les ilumine, les fortalezca, les ayude en este tiempo de adversidad. Y confiemos entonces que si bien nuestro Dios es un Dios majestuoso, maravilloso, grande, terrible, sin embargo, Él da paz a su pueblo. Oremos para finalizar. Nuestro Padre que estás en los cielos, santificamos tu nombre y te damos a ti toda la gloria y todo el poder, porque tú mereces recibir toda la alabanza. Gracias por estas palabras, Señor, que se encuentran en este maravilloso y precioso libro. Que sean de bendición para nuestras vidas, fortaleza, ánimo, Señor, para que cuando nosotros leamos todo esto podamos siempre meditar en tu grandeza y sobre todo, Señor, creer en ti y aferrarnos a ti, Señor. Gracias por Cristo Jesús, el Cordero que nos reveló estos misterios, Señor. Oramos en su glorioso nombre. Amén. Nos reencontramos entonces hasta la próxima ocasión. Dios les bendiga.